Bueno, Inti Paxi está de fiesta, este es un micro documental que estamos grabando, o sea, es algo corto porque hoy es una fecha especial de Inti Paxi, no solo por un montón de cosas. Bueno, vamos a hablar con Henry. Henry es el fundador de Inti Paxi y Carloncho también, bueno, Carloncho es uno también que estaban en la fundación de Quilmes. ¿Qué quieres que te No, diga? quiero que le comentes cómo surgió esta iniciativa de Inti Paxi y cómo lo ves ahora, cómo después de 6 años, ya este año cumplimos 6, cómo quedó Inti Paxi a tu vuelta, porque él se fue a vivir a Perú y volvió hoy para visitarnos en Matapi. Bien, es una gran alegría encontrar a todos, ¿no? Amigos, ¿no? Amigos que todavía continúan con cultivar lo que es el sicuri puneño. Y nada, y encontrar gente nueva también es muy satisfactorio, ¿no? La iniciativa de forjar este grupo fue porque en Matapi se encuentra mucha variedad, ¿no? De diferentes estilos de todos los países, ¿no? Que conformaron el Tahuantinsuyo, ¿no? Argentina, Chile y mucho de la colectividad boliviana. Y de Perú habían pocos, ¿no? Más el sicuri conimeño. Y no había el sicuri puneño, el misticicu o sicu moreno que le conocen, ¿no? Entonces fue por eso, ¿no? La iniciativa de mostrar esa partecita que es bien linda, ¿no? Y es espectacular porque muestra ya el traje de luces, más de los mestizos, ¿no? Y bueno, para mostrar algo diferente y que también la gente conozca, ¿no? O sea, un aporte más a todo este movimiento que es el Matapi. Bueno, son las palabras de Henry. Ahora Carlitos, él fue uno de los que también estaba en la fundación de Inti Paxi y hoy, bueno Carlitos, ¿cómo te sumaste al grupo? ¿Qué te llamó la atención? ¿O cómo te sumaste y cómo lo ves ahora Inti Paxi? No, bueno, esto empezó una iniciativa de Henry, de reivindicar un poquito lo que son las culturas y movimientos culturales del Perú. Y bueno, como buen compañero, estudiante universitario peruano en Argentina, me sumé y la verdad que encontré un grupo hermoso de amigos, hicimos una linda familia, formamos. Y bueno, poco a poco se ve que con el tiempo la gente se va renovando, el grupo se mantiene las bases y un gran soporte y base me parece que es Ariel para que todo esto todavía siga en pie junto con Ana. Y la verdad una alegría enorme ver a todos los compañeros bastante comprometidos con lo que es el sicuri y Inti Paxi y bueno, muy contento por eso, ¿no? Bueno, gracias. Son la palabra de uno de los miembros de Inti Paxi. Bueno, hola. Ahora vamos a presentar tres sicuris particulares, una percusión. Martín, también uno de los casi fundadores de la agrupación. Víctor también es el pibe nuevo que ingresó, que al igual que de Cristian, son... A ver, vamos a hablar con Martín. Martín, ¿qué te motivó a ingresar a Inti Paxi? ¿Cómo lo ves ahora? Antes que me hagas la pregunta, igual él también es uno de los integrantes del grupo, así que bienvenido. Bueno, lo que me motivó mucho fue, en principio, solo me dijeron, vamos a tocar zampoñas, cañas, y listo, y me fui, y es lo único que me motivó, empezar a soplar. No sé qué estilo, no sé qué temas, no sé qué género, solo era el objetivo esto. Y bueno, en el camino, cuando me integré, antes que sea Inti Paxi en un taller, me encantó el aprendizaje y hasta que se fundó como grupo, también constaba de cada uno, ¿no? Buscar información, qué cosa era sicu moreno o pusa moreno, o sicuri de un solo bombo, y qué expresión era en ese momento. Eso fue se fundó hace 5 años Inti Paxi como grupo y eso es lo que me motivó más a buscar y cada vez que uno lo expresa soplando, a uno lo hace como partícipe o ¿cómo se puede decir? Eres el ojo de todos, creo que cada uno viene a ser a la hora de soplar una melodía, de acuerdo a cómo lo sienta, es como que todos lo miran y se sienten muchas cosas, se siente mucha energía. Y cada vez es más, o sea, claro está la música, está la danza y también la información de qué tiempos viene.
es lo que a mí me motiva. Gracias Martín, gracias por las palabras. Ahora vamos a hablar con un compatriota, con un amigo, un hermano chileno que está integrando hoy. Contame, Víctor, ¿qué es lo que te motivó a ingresar a la banda y nada, cómo te sentís hoy? ¿Qué es lo que me motivó a ingresar a la banda? Puta. Uy, perdón, ya empecé mal. ¡Ah! Ah. No, nada, me acuerdo que por el Rodri, po. Me había dicho que estaba como empezando a guiar a los Inti Pax y todo eso. Y justo para un encuentro que hubo en Lanús, los vi ahí tocando en vivo y dije como, wow, me gustó eso que están haciendo. Ah. Y ahí el Rodri me dijo, sí, cállate un ensayo y acá estoy. Re piola, aprendiendo bocha, bueno, aprendiendo bocha, puta, de gente súper distinta. Y no son más allá también de aprender a tocar, ¿no? Sino como aprender, weón, a organizarse, a tratar con gente distinta, weón, compartir un poco lo que cada persona tiene dentro del grupo, porque yo creo que al final esa es como la volada de por qué hacemos también esto. Gracias, Víctor. Palabras sentidas. Cristian, es el nuevo redoblante de Inti Paxi. Vale recalcar que nunca tuvimos un redoblantista oficial de la banda en 6 años. Salvo Jackie, que también es chilena, que después se fue, que estuvo un año nada más. Pero Cristian, bueno, ¿qué te motivó a entrar a la banda? O sea, ¿qué, como peruano, o sea, qué viste para entrar a la banda? Y bueno, ¿cómo lo viste hoy? Sí, la verdad que un éxito lo de hoy, un éxito total. Los inicios míos fueron al ir a la plaza Chacabuco con mis hijos a jugar a la pelota. Escucho las melodías, ¿no?, del altiplano y decido ir a escucharlos. Entonces, como siempre, curioso por la música, siempre me atrae la música y voy donde ellos y bueno, me reciben los chicos, los saludo, escucho melodías que eran de Puno, del altiplano puneño, entonces pregunto a Rodrigo, a Ariela hoy presente. Y bueno, eso fue lo que me motivó a conocer a la banda en primer lugar. Después ellos ya me invitaron para ir a ensayar un domingo porque necesitaban un redoblante y yo les dije que bueno, tocaba un poco de percusión. Entonces de a poco yo me empecé a entrar a compartir, ¿no?, el ritmo Siku Moreno. Me encanta, que lo disfruto, que me hace sentir feliz y bueno, ese es básicamente todo, ¿no?, para mí. O sea, hacer música de mi país y acá en la Argentina y es una bendición de los Apus para mí, la verdad, y bueno, me siento feliz por eso. Gracias, Cristian. Bueno, vamos a pedir unas palabras a Patricia Zabalza, que es la presidenta. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Inti Paxi, somos un grupo de Siku Moreno, hacemos música de la zona de Puno, del lago Titicaca de Perú. Hoy estuvimos tocando en Matapi Aptapi Tinku, nos recibieron, estuvimos personajes dentro de lo que es el sonido, la música, el diablo, el ángel, un oso, que son personajes característicos. Nos acompañaron hermanos, compañeros que vinieron desde Perú, así que fue una gran fiesta, mucha alegría. Pato, ¿hace cuántos años que estás en Inti Paxi y qué es lo que te motivó a integrar la banda? Hace 5 años que formo parte de Inti Paxi, estuve participando con otras bandas anteriormente y lo que me llamó a quedarme en Inti Paxi fue la fraternidad que hay, el espíritu para poder organizar y armar actividades, viajes y lo que nos une a nosotros como personas. Gracias por tus palabras.